Esto casi al final de la Biblia. Vamos a orar a Dios antes de introducirnos al sermón. Amado Dios, bendito Padre Celestial, nos dirigimos delante de su presencia para honrar su santo nombre. Señor, usted es digno de recibir adoración. Usted es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas, Señor. Usted no merece las obras y le pedimos perdón porque muchas veces le damos las obras, Señor. Ayúdenos, Padre, a vivir para su gloria, a tenerle a usted como lo más alto en nuestra vida, nuestra prioridad, nuestro amor más grande, que sea Cristo nuestro Señor, y que podamos honrarle con excelencia, con diligencia, con pasión y fervor, porque usted es digno, Señor, de ser amado con todos nuestros corazones. Gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, su bendición y que su palabra pueda hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Ageo capítulo 1. Bueno, quizás vamos a leer un pasaje de Esdras también primero, pero quiero introducir un poco el libro y decir que Ageo es un libro tremendo. Es un precioso libro, es un mensaje profético de exhortación a la nación de Judá, al pueblo de Judá, y es una exhortación de parte de este profeta a volverse a Dios de todo corazón. A tener a Dios como prioridad en su vida, como lo más importante. Hermanos, algo que he estado meditando en mi propia vida y preparando una serie de sermones para el futuro, para las próximas semanas, es acerca de los motivos de nuestra desánimo espiritual, de nuestra decadencia espiritual. Hay un libro que me ha motivado mucho, he podido ya revisar algunas páginas, que se llama El enfriamiento espiritual, y que nos habla de esos momentos en que nosotros nos enfriamos con el Señor, decaemos espiritualmente. Y eso nos sucede a todos por diversos motivos. Y una de las razones, y es lo que le pasó al pueblo en el libro de Ageo, de por qué nosotros decaemos espiritualmente, es la mundanalidad que hay en nosotros. Lo mundano que somos. ¿Y a qué me refiero con mundano? Es que, hermanos, estamos tan apegados a las cosas de este mundo. Amamos tanto este mundo, nos preocupamos tanto de las cosas que pasan en este mundo, que nos despegamos de lo espiritual, de lo más importante. Y eso nos vuelve mundanos. Y no es que no debamos ocuparnos de los quehaceres que tenemos, las responsabilidades que tenemos, pero el problema es que a veces nos apegamos a esas cosas. Y queremos hacer nuestro cielo aquí en la tierra. Y ahí es cuando nuestro corazón se vuelve un corazón mundano, un corazón que ama el mundo. Ahora, si permanentemente nosotros amamos al mundo y estamos apegados a este mundo más que a Dios, bueno, dice la Biblia que el amor de Dios no mora en nosotros. No améis al mundo, dice la Escritura, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, uno de los motivos de nuestra decadencia espiritual es que nos volvemos mundanos. Nos volvemos mundanos. Entonces, este es un mensaje profético de exhortación a volverse al Señor. Hermano, Ageo, si usted lee los 2 capítulos que tiene el libro de Ageo, es una profecía, son 4 oráculos que da Ageo durante 4 meses. Es un ministerio breve, un ministerio de 4 meses solamente, desde las primeras palabras de Ageo hasta las últimas en el capítulo 2. Entonces, Ageo habla de la edificación del templo de Dios. Hermanos, es uno de los profetas que tuvo resultados positivos al momento de él traer el mensaje de parte de Dios. Ageo y Zacarías son contemporáneos. Ageo y Zacarías profetizan en el mismo tiempo, ellos vienen juntos. Usted lea Ageo y Zacarías, son 2 profecías totalmente distintas o 2 mensajes totalmente distintos, pero ellos vienen juntos a traer el mensaje al pueblo de Israel. Son profetas post-exílicos que animaron al pueblo a reconstruir el templo de Dios. Para situar un poquito en la historia, nosotros entendemos a la luz de la historia que en el año más o menos 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia por tercera vez o viene por tercera vez a Judá después de una rebelión de los judíos
para destruir la ciudad, para sitiarla, para desabastecerla, destruir los muros del templo, llevarse los utensilios que habían dentro de la casa de Dios y llevarse cautivos por 70 años un gran número o la mayor parte del pueblo de Judá. Evidentemente sabemos que todo eso era la mano de Dios sobre este pueblo idólatra. Este pueblo había pecado, este pueblo había fallado a Dios, había ido una y otra vez tras otros dioses, cuando Dios le había advertido que no se volvieran a los dioses de otros pueblos, pero ellos lo hicieron igualmente, fornicaron con otros dioses, ¿cierto? Se alejaron de Dios y fueron infieles al pacto de Dios. Entonces Dios los castiga y los lleva cautivos por 70 años. Luego Ciro, un rey de Persa, a quien Dios le llama Ciro mi siervo, este era un rey persa que destruyó o derrotó a los babilonios, y en el año 538 a.C. él emitió un decreto que permitió a todas las naciones exiliadas, ¿cierto?, volver a sus tierras. Dentro de ellos, los judíos. Dentro de ellos, la nación de Judá. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 1 del libro de Esdras. Capítulo 1 del libro de Esdras. Entonces, en ese momento, alrededor de 43.000 judíos regresaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén, reconstruir el templo de Dios, perdón. Y luego sabemos que Nehemías, ¿cierto?, reconstruye los muros también de la ciudad. Pero ellos fueron con el propósito de reconstruir el templo de Dios. Y nos da fecha, incluso el libro de Ageo y el libro de Esdras, y nos dice que en el 7º mes del primer año se construyó un altar para adorar a Dios. El pueblo comenzó correctamente, comenzó adorando a Dios, no preocupado de sus cosas, de sus casas, sino de adorar a Dios. Y reconstruyeron el altar de Dios. Y en el segundo año, en el año 536, echaron ya los cimientos del templo. Comenzaron a construir el templo de Dios. Y sabemos que en el reino del norte, recuerden que después del reinado de Salomón, con Roboam y Jeroboam, el reino se dividió en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se componía de Judá y parte de Benjamín, ¿cierto? Y los otros, las 10 tribus de Israel. Entonces, el reino del norte había sido conquistado por los asirios más o menos 100 años antes que a los de Judá. Y habían venido a vivir dentro del reino del norte, dentro de Samaria, que era como la capital del reino, personas de otras naciones. Y los judíos que quedaron ahí, bueno, se mezclaron con ellos, y por eso vemos en el Nuevo Testamento que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque los samaritanos eran mestizos, no eran judíos de raza para los de Judá. Entonces ahí entendemos el contexto del Nuevo Testamento. Y estos mismos habitantes de otras naciones que estaban en el reino del sur fueron los opositores, aquellos que se opusieron para que Israel reconstruyera la ciudad, para que Israel reconstruyera los muros, para que Judá, reconstruyera el templo de Dios. Y esto desanimó al pueblo por mucho tiempo. Esdras capítulo 3 y Esdras capítulo 4, usted puede leer. ¿Y qué pasó por este desánimo que recibieron externo? La obra se paralizó después que ellos habían echado los cimientos del templo por 16 años. 16 años dejaron de reconstruir el templo de Dios y se comenzaron a preocupar de otras cosas. ¿Qué pasó? Dios envió en ese momento a Ageo y a Zacarías para traer el mensaje divino, para traer el mensaje de parte de él a este pueblo. Entonces fue el año 520 a.C. cuando Dios envía a estos dos profetas. Vamos a Esdras, capítulo 4, un momento. Esdras. El último verso del capítulo 4 y los primeros dos del capítulo 5. Esdras, capítulo 4, verso 24. Y Esdras capítulo 5, verso 1 y 2. Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido,
ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Se da cuenta? Dice, Esdras nos dice en resumen que vinieron estos profetas después que había cesado por 16 años la obra y vinieron a profetizar. Entonces se levantaron estos líderes como Zorobabel y comenzaron a reconstruir la casa de Dios. Ahora, ¿qué pasó en medio de eso? ¿Cuál fue el mensaje? Ageo capítulo 1. Leamos. Ageo capítulo 1. Vamos a leer completo el capítulo. Ageo 1. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Recuerden que Zorobabel, según Esdras, fue el gobernador que trajo de vuelta en el primer retorno de judíos a Judá. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, miren lo que decía el pueblo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Note, ellos decían, no es tiempo aún de edificar la casa de Dios. No, hay que hacerlo, pero más adelante. Pero Dios le dice, para ustedes es tiempo de edificar sus casas, pero no la casa de Dios. Verso 5. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trajeron en la casa de Jehová, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Palabra del Señor. Hermanos, lo que vemos en este pueblo es un descuido de lo más importante, un descuido de las prioridades. Judá se fue cautivo y eso estaba profetizado de parte del Señor por 70 años por sus corazones idólatras. Corazones que se fueron tras otros dioses. Hermanos, si usted lee el libro de Jeremías, sobre todo los primeros capítulos, se va a dar cuenta que Dios les advierte una y otra vez al pueblo que no se fuera tras otros dioses como se fue el reino del norte. Como ellos
profanaron, como ellos idolatraron a otros dioses, como ellos se entregaron a la idolatría, Dios le advierte que ellos no fueran fornicarios, así les llama Dios, no fueran fornicarios y rompan el pacto de su Dios. Pero aún así, después de todas las advertencias que Dios le dio a través de Jeremías, el pueblo igualmente se fue tras otros dioses y fue quizás el peor tiempo, la peor época de Judá. Y Dios los castigó por su pecado y los llevó cautivos 70 años en Babilonia. Ahora ellos regresaban por mano del Señor. Por mano del Señor regresaban a su tierra. Ahora, de esa generación que se fue cautiva después de 70 años, eran muy pocos los que quedaban. Los que ya volvían, era una generación nueva, quizás que nació allá en Babilonia, y los que quedaban eran mayores de 70 años, que quizás muchos de ellos habían ido niños, lo habían llevado niños cautivos a Babilonia, pero aún en su mente, en su corazón, quedaba, ¿cierto?, la visión, la imagen de ese gran templo construido por Salomón. Ese gran templo donde habitaba la gloria de Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Y este pueblo volvió con una nueva generación y con hombres adultos que recordaban las glorias pasadas del Dios de Israel, la gloria de Dios en el templo. Pero lo que evidenciamos, que a pesar del castigo del pecado de parte del Señor, llevándolos cautivos, ellos no habían aprendido completamente la lección. Llegaron motivados queriendo construir el templo, pero en el camino se fueron desanimando, en el camino se fueron desalentando, en el camino vieron la oposición que conllevaba hacer la voluntad de Dios y fueron desistiendo de tener a Dios como lo más importante en sus vidas. Hermanos, nosotros vamos a aplicar este texto a nuestras vidas y nos vamos a hacer la pregunta: ¿es Dios lo más importante para nosotros? ¿Es Dios lo más importante en nuestra vida? ¿Es Dios la fuente de nuestra dicha? ¿Es Dios la fuente de nuestra satisfacción? ¿Nos gozamos en Él? ¿Es Dios nuestro primer amor? Hermanos, es cosa de analizar nuestras vidas. Somos parecidos a este pueblo, que muchas veces le dedicamos tiempo a otras cosas pensando que son más importantes que Dios. Comenzando de lo más básico, y hablamos y enfatizamos en muchas enseñanzas esto, comenzando de nuestra relación con Dios, de caminar con Dios, en medio de este pensar, de este meditar, de estudiar acerca de los motivos de la decadencia espiritual de nosotros los creyentes. Me doy cuenta que el motivo de nuestras derrotas espirituales son por nuestra falta de comunión con Dios, nuestra falta de caminar con Él, de orar más. Hermanos, a veces nos levantamos y estamos tan apurados, tan mundanalizados, que pensamos que otras cosas son más importantes y que podemos postergar la oración, que podemos postergar la comunión con Dios, que podemos postergar esos tiempos en la presencia de Dios. Después puedo leer la Biblia, hay cosas más importantes que hacer. No, hermano, no hay nada más importante que caminar con Dios. Debemos ser disciplinados. Debemos dedicar tiempo de calidad al Señor. Yo creo que ayer le decía, o el jueves, a lo mejor en el estudio, no recuerdo, o ayer a los líderes, que si nosotros, parece que en la clase de membresía, si nosotros dedicáramos durante la semana solamente una hora, cada día, disciplinadamente, todos nosotros, una hora de comunión con Dios, una hora de oración, de lectura bíblica, o media hora de oración, media hora de lectura bíblica, todos los días por una semana, créanme, este domingo, el culto, veríamos la presencia de Dios. Serían cultos encendidos, cultos apasionados, porque cada uno de nosotros se dedicó a buscar al Señor, por lo menos una hora al día. Pero usted sabe que eso no es una realidad de nuestra vida. No es una realidad. Estamos hablando de una hora. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No somos capaces de velar una hora con el Señor? Pero somos capaces de hacer muchas cosas.
En muchas horas a veces nos falta día para las cosas de este mundo. Decimos, no me alcanzó el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero cuando hemos dicho, hoy quiero seguir leyendo, quiero seguir orando, pero tengo que irme al trabajo. Tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces le dedicamos tiempo a cosas que no son tan importantes más que a Dios. Eso pasó en este pueblo. Empezaron bien. Recuerden que siempre decimos, no es como empezamos la carrera, sino como la terminamos. Eso es lo que importa. Lo que va a importar en el día del juicio es si terminamos nuestra carrera sirviendo a Dios. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No importa si empezamos bien, corriendo velozmente, pero si en el camino quedamos botados o quedamos a un lado del camino. Lo que importa es que terminemos esta carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver al final cómo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo también. Cómo ellos estaban despreciando a Cristo, olvidándose del templo de Dios. A veces, hermanos, vivimos vidas desordenadas, sin pasar tiempo con nuestro Señor y su palabra. Vivimos, lo que me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de los cristianos en general, en estos 20 años de creyente, un poco más, es que vivimos de entusiasmos, de momentos. Siempre que hay proyectos nuevos, motivación. Pero nunca los terminamos. Todos empezamos ya, este año sí que voy a leer la Biblia completa. 1 de enero, 7 capítulos. 2 de enero, 5 capítulos. Y así hasta que ya el 20 de enero no estoy leyendo la Biblia. Entusiasmos momentáneos, no convicciones sólidas, no disciplina. Lo que necesitamos desarrollar es disciplina para tener comunión con Dios. Aunque no tengas ganas, voy a leer, orar, concentrarme. Y vas a ver cómo Dios va a encender esa llama en tu corazón. No va a ser mañana. Empezamos un día bien y mañana ya queremos ganar el mundo. No, hermanos. Fueron años donde descuidaste tu corazón. Años donde descuidaste tu vida. No esperes que mañana estés encendido. Necesitas pasar tiempo con Dios, ser disciplinado. Y en los años vas a ver cómo Dios va a dar crecimiento en tu vida y fuego en tu corazón. Eso lo necesitamos. No podemos vivir de entusiasmos momentáneos. Cuando ellos llegaron a Judá, se encontraron con una serie de dificultades. ¿Cuáles eran esas dificultades? Bueno, la tierra había permanecido sin cultivar. Imagínense, mucho tiempo ahí la tierra y no se había trabajado. Entonces, ¿qué había que hacer? Trabajar mucho. Necesitaban ocuparse mucho también de reconstruir sus casas, de trabajar la tierra para tener alimentos. O sea, había mucho trabajo. Pero ¿qué pasó? Eso desvió los ojos de este pueblo. Ellos tenían que ocuparse del Señor, pero vieron las circunstancias, vieron el trabajo que tenían en sus propias casas, la siembra que tenían que hacer, cómo debían trabajar la tierra, y dijeron, ya, vamos a entregar al Señor y vamos a hacer lo nuestro. Hermano, ¿no nos refleja eso? Es lo que hacemos nosotros. 2. Los judíos que se habían quedado, unos pocos judíos que se habían quedado ahí, se habían apoderado de las propiedades de los deportados. O sea, tenían que sacar a gente de sus propias casas. Usted lea Jeremías y Ezequiel y se va a dar cuenta de eso que es mencionado ahí. La reconstrucción del templo tenía oposición externa. Pueblos vecinos, pueblos de Samaria y de otros lugares estaban poniendo oposición para esta reconstrucción. Ellos no querían que los de Judá reconstruyeran el templo. Usted ve, si lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que Sanbalat, Tobías, todos estos hombres estaban poniendo oposición. Entonces tenía Nehemías, un hombre de convicción, un gobernador, mientras unos trabajaban, otros estaban vigilando, se hacían turnos para reconstruir los muros. Él guió al pueblo a la reconstrucción. Y el cuarto problema era que los ancianos, las personas que habían visto la gloria del templo de Salomón, empezaron a comparar. Y dice que cuando cuando tiraron los cimientos del templo, entonces dice que lloraba el pueblo. Unos lloraban de alegría al saber que se estaba reconstruyendo el templo y otros lloraban de tristeza porque no era el templo de Salomón. No era la misma gloria, no era la misma capacidad, la misma majestuosidad que tenía el templo antiguo.
Entonces todas esas oposiciones vinieron a este pueblo y eso trajo desaliento. Los que regresaron sintieron poco apremio en la reconstrucción del templo de Dios y se preocuparon o ocuparon sus energías en reconstruir sus propias casas y restaurar su propia producción agrícola. ¿Era malo eso? No, debían hacerlo, pero había una prioridad, un enfoque primario que era Dios y su gloria. Al ellos no reconstruir el templo, estaban mostrando que estaban despreciando a Dios, dándole las obras a Dios. Y hermanos, a pesar de que el mensaje de Ageo trajo éxito, ellos reconstruyeron el muro, era algo que se comenzó a ver constantemente en el pueblo de Israel hasta que termina el Antiguo Testamento. Ya no vemos al pueblo yéndose tras idolatría, no vemos al pueblo yéndose tras otros dioses. Ellos dejaron de adorar imágenes porque aprendieron la lección en Babilonia, pero sí el desánimo constante estuvo en sus corazones. El pecado estuvo ahí a la puerta de sus vidas y constantemente ellos menospreciaban a Dios. Vea cómo termina el libro de Malaquías. Y el Señor les dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías 1 podemos ver el desprecio que tenían desde el liderazgo para abajo a Dios y a las cosas de Dios. ¿Estaban ofreciendo sacrificios? Sí, estaban sacrificando en el templo, estaban ofreciendo sobre el altar, pero en todo lo que ofrecían era lo deficiente, las obras. Dios le dice, ustedes están ofreciendo lo cojo, lo ciego. Y el animal debía ser perfecto, ¿no? Para el sacrificio. Y ese animal, ¿a quién apuntaba? Al sacrificio perfecto que es Cristo. Por lo tanto, al despreciar las ofrendas, al despreciar el sacrificio, estaban despreciando a Cristo. Estaban rechazando el Evangelio. Estaban rechazando la obra de Cristo y no la estaban entendiendo. Entonces, en este primer oráculo, en este primer mensaje de Dios a través del profeta Ageo, Dios le dice al pueblo que las prioridades estaban erradas y eso los llevó al fracaso espiritual. Es por eso que no estaban siendo bendecidos. Es por eso que sembraban, estaban ocupándose de sus terrenos, pero no cosechaban nada. Es por eso que recibían su jornal y lo echaban en saco roto, porque Dios no estaba con ellos. Hermano, cuando Dios no está con nosotros, no importa lo que tú hagas, todo va rumbo al fracaso, rumbo a la destrucción. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. No podrás vivir en victoria. Podrás producir, tener cosas materiales, tener cosas de este mundo, si te ocupas en ello, pero no tendrás a Cristo. Y por lo tanto no tendrás nada, porque dice la Escritura que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Y como dije, no está mal ocuparse de las cosas de este mundo, de producir, pero debe haber un orden correcto en nuestras prioridades. Debemos saber quién es primero, qué está primero y qué es lo más importante en nuestra vida. Ellos quisieron vivir sin Dios, sin la presencia de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios se manifestaba solamente a través del templo. ¿No es así? En el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios y a ellos no les importó que Dios se manifestara en medio de ellos. No les importó vivir su vida sin la presencia de Dios. Eso es lo que está evidenciando este pueblo. Y es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. A veces en nuestra vida práctica no nos importa vivir sin Dios. Pueden pasar días, pueden pasar meses sin orar, sin leer la Biblia, sin tener comunión con Dios. A veces semanas sin congregarnos y no nos importa. No nos importa. Porque eso revela algo en nuestro corazón. Revela nuestras prioridades. Revela qué es lo más importante para nosotros. Y a veces, sinceramente, si tuviéramos que responder, diríamos, es verdad, mi vida refleja que no me importa orar. No me importa leer la Biblia. No me importa tener comunión con Dios. Y ahí es donde debo preguntarme, o hay un problema serio en mi corazón y debo arrepentirme y debo orar por un quebrantamiento, o realmente no he sido transformado por el Señor. Ocuparon su energía en construir sus propias casas artesonadas, sus propias vidas, sus propias tierras, sus propios trabajos, pero se olvidaron de Dios.
Por eso su jornal era echado en saco roto. Verso 6 del capítulo 1. Verso 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermano, nosotros sabemos que esto pasa, pero a veces igual seguimos viviendo nuestra vida igual. Si Dios no es tu satisfacción mayor, nada va a llenar tu corazón. Porque el corazón de un creyente solamente lo puede llenar Cristo. Solamente lo puede llenar la palabra de Dios. Pero a veces seguimos insistiendo y luchando en esta vida y siguiendo las cosas de este mundo sabiendo que nada de eso nos va a llenar. Cuando encontremos eso, cuando lleguemos ahí y sembremos y trabajemos y adornemos nuestras casas, como dice el texto, vamos a darnos cuenta que nada de eso llena mi corazón. Que descuidé lo que realmente llena mi alma, que es Cristo, su palabra, la comunión con Él, caminar con Él. Este pueblo comenzó bien los primeros 2 años. Llevaban 2 años ahí ya en Judá y estaban haciendo la labor. Llegaron a poner el cimiento de la casa, pero luego las circunstancias los desanimaron. Esdras, nuevamente, capítulo 3. Esdras. Capítulo 3, versículo 11. Aquí nos relata cuando se pusieron los cimientos del templo. Y dice el verso 11: y cantaban, alabando a Dios y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces algunos estaban alegres, los que nunca habían visto el templo de Dios, pero otros comparaban y había lloro también de tristeza. Entonces comenzaron a desanimarse, comenzaron a desordenar sus prioridades en la vida y dejaron que Dios saliera de sus vidas. Y ya no comenzaron a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y dejaron que factores externos paralizaran la obra por 16 años. Imagínense, 16 años sin trabajar para el Señor. 16 años sin pensar en la presencia de Dios, sin pensar en el templo de Dios donde habita el Señor. Comenzaron bien la carrera, pero no estaban terminando bien. Fueron decayendo en el tiempo. Se dejan desanimar por lo externo, por las cosas que pasan en la vida. Comenzaron dispuestos a dar todo por Jesús, como todos nosotros, pero después entregaron las obras. Muchas veces comenzamos bien. Si nosotros recordamos nuestra vida como cristianos al principio, éramos tremendos, dispuestos a cualquier cosa, pero en el tiempo nos fuimos desanimando. En el tiempo comenzamos a entregar las obras a Dios, a que ya Él no es lo más importante para nosotros. Primero era Dios, nuestro primer y gran amor, pero ella no. Servimos a Dios, pero a medias. Hermanos, el servicio a Dios a medias no es un servicio que a Dios le agrada. Lo vemos en la vida de Saúl. Saúl sirvió a Dios a medias, obedeció a Dios a medias, pero eso Dios le dijo es desobediencia, es obstinación, es rebelión. Y como pecado de adivinación, le dijo Dios, es la rebelión, y como ídolos, la obstinación. Cuando el Señor nos dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A veces nosotros entregamos algo al Señor de nuestras vidas para calmar nuestra conciencia. Entendemos que Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu y nuestra conciencia nos está acusando y nos está diciendo, no estás bien. Tú sabes que no estás bien, sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces empezamos a entregarle un poquito al Señor para calmar nuestras conciencias, para autoengañarnos. Pero todo eso son las obras. Todo eso a Dios no le agrada, hermanos.
Dios quiere lo mejor de nuestra vida. Dios quiere todo de nuestra vida. Al tibio Dios lo vomita de su boca. Como dijo alguien por ahí, Satanás, si se conforma con un poquito de tu vida. Satanás, con un pedacito de tu corazón, está contento porque no le está entregando completamente tu corazón a Dios. Pero Dios lo exige todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No puedes servir a dos señores. O aborrecerás al uno o amarás al otro. Dios nos pide todo. Entonces, hermanos, lamentablemente comenzamos a vivir vidas mundanas en el tiempo, apegadas más a este mundo que a Dios. Ellos comenzaron a vivir vidas mundanas, pensaron que podían ser el pueblo de Dios, seguir siendo el pueblo de Dios, sin caminar con Dios, sin tener la presencia de Dios. Como muchos cristianos hoy que piensan que pueden ser cristianos sin orar, ser cristianos sin caminar con el Señor, sin leer sus Biblias. No, hermano, eso es un cristiano nominal. Tú estás profesando con tu boca creer en Dios, pero tus hechos lo niegan. Tu vida lo niega, tu testimonio lo niega. No te autoengañes. Es mejor que te des cuenta y digas, no, parece que no soy un creyente, entonces voy a pedir al Señor que quebrante mi corazón para arrepentirme verdaderamente y volverme a Él de todo corazón. Pero no te autoengañes creyendo que eres cristiano cuando no lo eres. Porque vas a ir al infierno creyendo que eres cristiano. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor. No basta con decir, Señor. Debemos vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Y ojo, que ellos no se volvieron ateos. Nos dijeron, ya no queremos más a Dios. Ellos nos dijeron, no tenemos que edificar el templo de Dios. Eso no importa. No. Ellos, ¿qué decían? No es tiempo de hacerlo. No, nos vemos que los obstáculos que hay no nos permiten reconstruir. Entonces, Dios nos está mostrando que no es tiempo. A veces decimos eso, ¿cierto? No, es que cuando es la voluntad de Dios se abren todas las puertas. No, no necesariamente. A veces hay obstáculos. A veces hay obstáculos. Y nosotros vemos los obstáculos y decimos, no es tiempo entonces, porque hay obstáculos. No, hermano. Satanás siempre va a poner obstáculos cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que perseverar y seguir adelante. Nadie dijo que este camino es fácil. Nadie dijo que no te vas a desanimar. Nadie dijo que vas a vivir en las nubes espiritualmente todos los días de tu vida. No, vas a tener desánimo, vas a tener lucha, vas a tener pruebas. Dios va a probar tu fe si eres fiel. Recuerda lo que Dios le dice a Israel cuando estaba en el desierto. Dice, yo te puse en este desierto. Dios lo había tenido ahí por 40 años. Y le dice, lo hice para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si me habías de servir o no. Para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, son las aflicciones, son las pruebas lo que muestran lo que hay en nuestro corazón. En los tiempos de paz, que son los que deseamos y oramos para tenerlo también, todos amamos a Dios, todos estamos animados. Pero cuando viene una adversidad, es cuando se evidencia en mi corazón. Es como dice el dicho, ponlo contra la pared y vas a ver quién es. Bueno, Dios a veces nos pone contra la pared. Y ahí sale todo nuestro pecado. Y no, yo no te sirvo, y mi desánimo, y todo lo que le pasaba a este pueblo. Dificultades, y ya dejaban de hacer la voluntad de Dios. No, hermanos, no podemos ser débiles. Este camino se corre en dependencia de Dios. Debemos fortalecernos en Él. Debemos hallar fuerza en Él y no ser como este pueblo que cambió sus prioridades. Ellos creían que no era la voluntad de Dios que se reiniciara la construcción. Dice el verso 2, Dios le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No, todo está en contra, tenemos mucha oposición, entonces Dios no quiere. No, Dios les exhorta fuertemente. No es que yo no quiera, ustedes se han desanimado por la oposición y ustedes se han preocupado de otras cosas menos importantes que de caminar con Dios. Hermanos, cuando
los cristianos comienzan a hacer cosas grandes para el Señor, comienzas a evangelizar, comienzas a vivir una vida de santidad, comienzas a dedicarte a leer la Biblia, a orar, a buscar más el rostro de Dios, va a venir oposición, van a venir problemas, van a venir estorbos a tu vida, para que tú te desanimes, para que tú no sigas adelante, pero es donde más debes confiar en el Señor y depender de Él. Este pueblo decía, no es tiempo, más adelante. A veces nosotros decimos, no, más adelante me voy a consagrar al Señor. No, si algún día yo voy a servirle con todo mi corazón. Como la gente que dice, algún día voy a ir a la iglesia, espérenme ahí, yo voy a ir algún día. Y llega el día de su muerte y nunca van. Nunca se acercan a Dios. Así los creyentes también, algún día voy a servir al Señor. O a veces se recuerdan para atrás. Yo, lamentablemente, hermanos, y les digo sinceramente, me he encontrado con muchas personas que iban a la iglesia. Cuando uno conversa con la gente, muchas personas que iban a la iglesia, dicen, no, yo fui pastor incluso, fui misionero, yo evangelizaba, yo hacía esto, pero siempre para atrás. Yo hacía, yo era, y hoy día están lejos del Señor, lejos de la iglesia. O sea, la verdad es que nunca fueron. Nunca fueron verdaderamente. Fue un entusiasmo momentáneo. Fue algo pasajero en sus vidas. Pero ¿por qué ahora no lo son? ¿Por qué ahora no sirven? ¿Por qué ahora no se entregan por completo? A lo mejor tú dices eso, hermano, ¿no? Que yo antes, años atrás, yo servía, yo participaba. ¿Pero por qué ahora no? No, es que he sido decepcionado. Bueno, ¿el Señor está decepcionado? La gente decepciona siempre. Donde tú vayas vas a ser decepcionado. En tu trabajo te decepcionan todos los días. Tu familia te decepciona. Y no te van a decepcionar los hermanos de la iglesia. Si somos pecadores. Tú sirves a Dios, a Cristo. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Ese es el problema, mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, a veces el altar de Dios en nuestro corazón está roto y necesita ser reedificado, necesita ser levantado nuevamente en nuestra vida y en nuestro corazón. Y dejar de preocuparnos por lo que menos importa y ocuparnos realmente por lo que más importa, que es Dios y su gloria. Todo se había disipado, producto de su egoísmo, porque Dios no bendice proyectos donde Él no está. Dios no bendice planes donde Él no está. A veces nos vemos nosotros también pidiéndole a Dios, Dios bendice esto, y no consideramos a Dios en esos planes. Dios está fuera de eso, o está fuera de lo que la Escritura señala. Dios no va a bendecir ni va a estar en esos planes, hermanos. Y aunque tú le ruegues, porque no es su voluntad, porque Él ya lo ha dejado escrito. Él ya lo ha dicho. Ellos descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo, para tener más dinero, para ocuparse de las cosas de este mundo. Pero ¿qué hace Dios? Dios los exhorta y le hace un llamado en estos versículos a meditar sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos. Dios llama al pueblo a examinarse de por qué estaba pasando lo que le estaba pasando. ¿Por qué le estaba yendo mal en sus trabajos? ¿Por qué le estaba yendo mal en su producción? Se esforzaban y no pasaba nada. No había fruto. Su jornal lo echaban en un saco roto. ¿Por qué? Porque Dios no era lo más importante. Versos 5 y 7. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, la vida cristiana es una vida de constante análisis. Constantemente nosotros debemos estar examinando nuestro corazón para ver si estamos bien, si caminamos correctamente, si andamos con el Señor. Pablo dijo constantemente, examinaos si estás en la fe. El que quiere estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos hace un constante llamado a examinarnos, a mirar nuestro propio corazón. Esa es una práctica que el cristiano debe hacer constantemente en su vida. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, el Señor le llama varias veces en este pasaje a meditar.
Habían parado por 16 años, se habían alejado de Dios por 16 años, pero ahora ellos no veían el problema. Ellos veían sus preciosas casas artesonadas, adornadas, pero no la casa de Dios. La casa de Dios estaba desierta. La casa de Dios estaba destruida. Dios debía esperar, no ellos. Sus necesidades no podían esperar, Dios sí. A veces vivimos para nosotros, hermanos, ensimismados, cómodos. Y el problema es que nos sentimos bien así. Porque nos hemos acostumbrado por 16 años a vivir de esa forma. Pero la casa de Dios está desolada. La morada de Dios en nuestro corazón está desierta. Y vivimos años secos. Años paralizados espiritualmente. El salmista en el Salmo 139, yo le he dicho en varias ocasiones que esta debe ser nuestra oración. El versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, nosotros mismos nos desconocemos a veces, desconocemos los pecados que hay en nuestro corazón. Por eso el salmista también dijo: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esos pecados que están ahí en mi corazón y que cuando llega la ocasión, nacen. Examíname, oh Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros cuando nos examinamos nuestros propios ojos y creemos que estamos bien. No estoy tan mal. Sí, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo un capítulo de la Biblia. No, hermano. Deja que Dios te examine a través de su palabra. Y vea si hay en ti camino de perversidad. Dijo el salmista después: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando Jeremías, en sus lamentaciones por la condición del pueblo de Israel, después de que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, dice Jeremías ahí en las lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos. En Lamentaciones 3, y volvamos al Señor. Volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, nuestros corazones al Dios de los cielos. Y volvámonos a Él, dice Jeremías. Nosotros nos hemos rebelado. Él se incluye en eso. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales con el Dios del pacto. Entonces, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de desánimo, en tiempos de sequedad, el llamado de Dios es a meditar sobre nuestros caminos, es examinar nuestro corazón, es preguntarnos si estamos caminando con Él. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cambios debo hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de todo corazón, es volvernos al Señor. No, es que, pastor, sinceramente yo no lo siento. Bueno, ora por ese quebrantamiento cada día. Ora porque tu corazón está duro, nuestro corazón se endurece. Y comenzamos a ceder al pecado, a naturalizar el pecado en nuestra vida. Entonces ora fervientemente para que Dios quebrante tu corazón. Para que la palabra penetre profundamente en ti. Porque el problema no es la palabra de Dios, no cambia. El problema es nuestro corazón, que se ha endurecido. Entonces ora por ese quebrantamiento. Y comienza a esforzarte, a disciplinarte para tener comunión con Dios. Porque tu carne no quiere. Tu carne no quiere arrodillarse a orar. Tu carne, cuando tú oras 2 minutos, parece que han pasado 3 horas. Y no quiere estar ahí. Pero mortifica el pecado. Mortifica tu carne. Y clama al Señor. Y sé disciplinado en eso. Ten horarios fijos. ¿Te acuerdas cuando vimos las disciplinas espirituales? Ten horarios fijos. Con reloj si es necesario. Donde tú clames a Dios. Ora: Señor, dame entendimiento para ver las maravillas de tu palabra, de tu ley. Y comienza a leer programadamente, sistemáticamente las Escrituras. Ponte metas. No, a ver, hoy día voy a leer más salmos. Mañana voy a leer Cantar de los Cantares. Ezequiel. No, hermano, prográmate. Haz programas de lectura. Voy a leer este libro, voy a leer el Nuevo Testamento, voy a leer la Biblia entera. Para que seas disciplinado en hacerlo. Entonces esta gente, todo este pueblo iba tras el sueño americano,
¿cierto? Iban a reconstruir sus casas, pero vivieron una pesadilla. Nada les salía bien. Trabajaban y trabajaban, pero no veían nada. Y era porque Dios no era lo primero en sus vidas. Dios envió eso. Hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y todo lo que nos acontece es la mano de Dios. Directa o indirectamente. Verso 8, dice la palabra: subid al monte. ¿Qué debían hacer? ¿Cuál era el enfoque que debían tener estos hermanos? Este pueblo. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esa es la solución al problema. Comienza a edificar la casa de Dios. Eso es lo que lo está estancando a ustedes. Comiencen a edificar la casa. Verso 10. Por eso, dice el Señor en el verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que esta tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. O sea, Dios había traído sequía total al pueblo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, Dios había hecho que su trabajo fuera infructífero. Por eso me gusta el Salmo 127, cuando comienza diciendo: si Jehová no edificare la casa, vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿se da cuenta? Si Dios no es tu prioridad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana, vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El 128 dice: bienaventurado el varón, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, cuando Dios es lo más importante en tu vida, tú vas a trabajar diligentemente, vas a comer del fruto de tus manos y te va a ir bien y vas a ser bendecido. Pero aquí Dios había enviado la sequía. Trabajaban y trabajaban con sus prioridades desordenadas y no recibían nada. No recibían nada. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta. Por eso el Señor les dice que era lo correcto, que cuál era el enfoque que debían tener. Debían arrepentirse y volver a edificar la casa de Dios. Vayan, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa de Dios. Hermanos, si ellos se hubieran ocupado de la casa de Dios, ellos se hubieran enfocado en reconstruir la casa de Dios, Dios se hubiera ocupado de sus casas y de sus tierras. Por eso dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el Señor le llama cosas. ¿A qué cosas? Comida, vestido, bebida. Todas estas cosas os serán añadidas. Esas cosas básicas Dios se preocupa. Si Dios se ocupa de los pajarillos, no se va a ocupar de ti. Si Dios alimenta a los pájaros que no trabajan, si Dios viste a las aves a los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Y ojo, no es un llamado a no trabajar y a no ser diligente, sino a tener un orden correcto en mis prioridades. ¿En qué es primero? Porque la comida no va a llegar a mi casa si soy un ocioso, un vago. Eso es pecado. Pero sí tener a Dios como lo más importante en mi vida. Nada de este mundo se compara a la gloria de Dios. Debemos buscar la gloria de Dios. Entonces ellos debían buscar madera para la casa del Señor, no para las casas de ellos. Verso 8 dice la última parte: y seré glorificado. Dice: y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios, habitaba la presencia de Dios. Hoy, en el Nuevo Pacto, nuestro templo hecho hombre es nuestro Señor Jesucristo. En Él resplandece la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es nuestro templo. Y nosotros somos templo de Dios porque nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero Cristo es el
tabernáculo, el templo que se hizo hombre, que habitó en medio nuestro, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros podemos ver la gloria de Dios solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta gente no entendía que el templo era sombra de lo que había de venir. Este templo donde habitaba la gloria de Dios era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos estaban despreciando a Dios mismo, ellos estaban despreciando a la sustancia de esa sombra que era nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando despreciamos a Dios, cuando despreciamos su palabra, cuando despreciamos la oración, cuando despreciamos caminar con Él. Hermanos, estamos despreciando a Cristo mismo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro templo hecho hombre. ¿Recuerdan cuando pasamos por Juan, creo que 8? Bueno, todos esos capítulos de Juan, donde los judíos, los líderes religiosos, constantemente rechazaban las palabras de Cristo. Rechazaban lo que Cristo les decía. No veían a Cristo como el Dios verdadero, como el Mesías prometido. Y nosotros decimos, me molesta cuando paso por ahí, digo, ¿cómo estos hombres teniendo a Jesús enfrente no fueron capaces de adorarle, de servirle, de reconocer por sus palabras que era el Mesías, que era Cristo? Pero después digo, nos pasa a nosotros eso cuando menospreciamos la palabra, cuando no valoramos la Escritura, cuando no pasamos tiempo conociendo al Señor. Estamos haciendo lo mismo que esos fariseos, que esos líderes religiosos, menospreciando al Señor, porque esta es la palabra de Dios. Cuando no vivimos vidas para su gloria. Es por ello, hermanos, que debemos arrepentirnos. Si no estamos viviendo en nuestra vida con el enfoque correcto, si no es Dios lo primero en nuestra vida, si Dios no satisface nuestros mayores deseos, entonces estamos viviendo equivocadamente y debemos volvernos al Señor. Una cosa es decir, Dios es importante para mí, y otra cosa es vivir de esa forma. Entonces Dios nos hace un llamado, una exhortación a volvernos a Él. Un llamado a meditar sobre nuestros caminos. Un llamado a escudriñar nuestros caminos. Porque, hermano, nada puede competir con el amor a Dios. Nada puede competir con nuestro amor a Dios. El que ama a padre o madre, dijo Cristo, más que a mí, no es digno de mí. Nuestro mayor amor debe ser el Señor. ¿Estás dándole lo mejor? ¿O le das las obras de tu vida? Dijo un comentarista, poner a Dios en primer lugar es presentarle tu día en oración. Pedirle sabiduría para lo que vayas a hacer. Es orar confiando que Él tiene el control, que nada escapa de su fiel cuidado. Poner a Dios en primer lugar es quitarnos nosotros mismos del trono de la vida. Es dejar de buscar nuestros propios deseos egoístas. Es amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas. Y es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, una pregunta. ¿Hay algo más glorioso que nuestro Señor Jesucristo? ¿No es cierto? Entonces, démosle lo mejor de nuestra vida. No cometamos ese error de cambiar las cosas creadas por el Creador de todas las cosas. No hay nada, a veces nos deslumbra, ¿cierto?, las cosas, los paisajes, a veces el dinero, pero nada se compara en gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nada es más glorioso que Él. Conócele más, míralo más cada día, conversa con Él más cada día, camina con Él y vas a darte cuenta cuán glorioso, te vas a dar cuenta cuán glorioso es Él. Y no vas a querer apartarte de Él, no vas a querer dejar de caminar con Él, porque no hay nada que se compare a Él. No hay nada en este mundo que pueda compararse con el Señor. En el capítulo 2, para terminar con este texto de Ageo, el Señor a través de Ageo promete un nuevo templo, promete gloria para un nuevo templo. Y dice en el verso 6 del capítulo 2,
Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos a Ageo hablando de Cristo. Cristo es el deseado de todas las naciones, quien traería la gloria de Dios, porque Él es el templo de Dios. A Dios no le puede ver nadie jamás, dice la Biblia, sino que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Solamente a través de Cristo podemos conocer más a Dios y tener una comunión profunda con Dios. Si abandonamos a Cristo y no caminamos con Él, hermanos, nos pasará lo que le pasó a este pueblo. Viviremos vidas alejadas de Dios. Y por último, solamente ahí en Ageo, me olvidaba mencionar en el verso final, verso 14, dice, hermanos, y haga Dios esto en nosotros. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que Dios despierte nuestros espíritus, que Dios despierte nuestros corazones, para que trabajemos juntos para edificar su casa, para glorificar su nombre, para honrarle a Él, porque solo Él es digno de ser alabado. Oremos. Dios amado, gracias por tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que tú despiertes nuestros corazones, así como lo hiciste con Zorobabel, con Josué, con el resto del pueblo. Allí en Ageo, Señor, también despierta nuestras almas. Señor, y permítenos vivir para tu gloria, enfocarnos en lo correcto, vivir para reedificar tu casa, para glorificar tu nombre, para buscar tu presencia, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de ser honrado, de ser alabado. Despierta cada corazón. Si hay en nuestros corazones desánimo, Señor, avívalos, despiértanos. Padre, si hemos dejado de leer la Biblia, de orar, bueno, despierta los corazones de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan buscarte de todo corazón. Despierta mi corazón, Padre, como guía de esta iglesia, para, Padre, guiarlos a la luz de tu palabra, y que podamos juntos, Señor, honrar tu nombre. Te alabamos, Señor, por Cristo, por el deseado de todas las naciones, por aquel que llenaría de gloria el templo. Padre, llénanos de Cristo, llénanos de tu gloria, para vivir, Señor, vidas completamente entregadas y consagradas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.